¿Qué tal, muchachos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿cuántos somos? ¿Siguen en el reguero todavía? Bueno, bueno, voy cargando el PPT. Ahí está. Ahí está. Estamos en la semana 11, miren. Qué rápido vuela el tiempo. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Quién está por ahí? Adrián. Adrián, Alejandra, Andrés, Brini, Camila, Carlos, Edu. Buenos días. ¿Quién más está por ahí? Fabián, Gabriel, Gina, Giovanni, Yadira, buenos días. Johan, Johan, Johan. Bueno, Guavil, Johan, supongo que Johan, ¿no es cierto? Caterín, Leonardo, María T, Natalia, Nicole, buenos días. Omar, Renzo, Richard, Rodrigo, Rubí, buenos días. Sebastián, Sofía, Valerie, Xiomara y Yaret. ¿Qué tal, muchachos? Johan, ¿no es cierto? Omar, Edu, Natalia. Bueno, supongo que se escucha bien, ¿no? Vamos a ver la frase verbal, ¿ya? Hay que ver, pues, al núcleo de la frase verbal. Mira, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver. Mira, observa. Aquí tienes una pequeña definición, ¿no? ¿Ya? ¿Ya lo viste? Es la unidad sintáctica que cumple una función del predicado y todo lo demás. Bueno, brevemente, ¿no? La frase verbal tiene como núcleo al verbo. ¿Ya? Tiene como núcleo al verbo y puede tener complementos. Tenemos dos clases de frase verbal, atributiva y predicativa. La atributiva tiene un verbo copulativo más complemento atributo y la predicativa tiene verbos predicativos y complementos. La frase verbal es una unidad, ¿no? Sintáctica. Ya,
¿Qué más tenemos aquí? Frase verbal, dos tipos. Frase verbal atributiva con verbos copulativos. Ser, estar y parecer. Su padre es gerente. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Acá colocamos. Acá está, bueno. Su padre está muy alegre. Y con perífrasis, ¿no? Han sido, tienen que ser. A eso le llaman frase verbal atributiva, predicativa. Obsequió, llegaron, ha sido elogiado. Bueno, a ver, mira tu práctica. A ver, yo sé que tú sabes bastante. ¿Ya? Es uno de los mejores salones, ¿ah? Mira, a ver, para que lo veas mejor. Uy, no, algo está. Ya. Claro, primero comienza subrayando al verbo y su complemento, ¿no es cierto? Claro, primero subraya el verbo y su complemento y luego dices predicado verbal, frase verbal atributiva, frase verbal predicativa. Perfecto, ¿ah? En tres, ¿qué tipo de frase es? A ver, ahí, a ver. Uno, atributiva. Perfecto. Dos, predicativa. Perfecto. Tres, predicativa. ¿Está bien? Perfecto. En cuatro, atributiva. Perfecto. En cinco, predicativa. Perfecto. En cinco. En seis, atributiva. En seis. Perfecto. En siete, predicativa. No te dije, tú sí sabes. El otro salón le falta un poquito y hay que, ¿no? Hay que practicar, practicar, practicar. Tú sí sabes. Bueno, lo has hecho perfecto, pero te voy a explicar, ¿ya? Porque no todos lo sabemos. Mira, subir una presentación, mi pequeño, mi pequeño resumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿No? Una FN, ¿no es cierto? Hemos visto a la FN, ¿no? Todo esto es una FN, por cierto. Está además que subraya, ¿no? FN. ¿Cuál es su núcleo? El nombre. Los modificadores directos pueden ser los adjetivos, ¿no es cierto? O pueden ser los determinantes. Y los determinantes son los artículos, posesivos, demostrativos. Y todo lo demás, FN, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahora vamos a ver el núcleo del FN, es el nombre. Ahora vamos a ver el núcleo de la frase verbal. Entonces, el tema de ahora es la frase verbal. ¿Y qué es la frase verbal? Es uno
de los constituyentes básicos de la oración. Es el soporte del predicado y se estructura en torno a su núcleo, el verbo. Frase verbal tiene como núcleo a un verbo. Entonces, sigamos con la definición. Yo digo, llegó tarde a la universidad. Sujeto, Mariano llegó tarde a la universidad. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Cuando digo, es uno de los constituyentes básicos de la oración, yo puedo dejar de lado al sujeto. Lo dejo de lado y digo, llegó tarde a la universidad. Uy, acá lo he tipeado mal. Bueno, universidad. Bueno, entonces es el soporte predicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Basta con que tenga predicado y la oración tiene sentido. Así no esté presente el sujeto. El sujeto está aquí. ¿Te acuerdas en llegó? ¿Qué había? Sí, te acuerdas, ¿no es cierto? Esto era el morfema flexivo, el amalgama, ¿no es cierto? El amalgama. ¿Y qué había en llegó? Persona, número, tiempo, modo y aspecto. Entonces, llegó tarde a la universidad, tiene sentido. Por eso se dice que la frase verbal es uno de los constituyentes básicos de la oración y es el soporte del predicado. La frase verbal es el soporte del predicado. ¿Qué más? Y su núcleo es un verbo. El núcleo es el verbo. Llegó, llegó, y aquí ha llegado. Todo esto es lo que se llama una perífrasis verbal. Y la perífrasis verbal es núcleo de la frase verbal, sea perifrástico o no perifrástico. Llegó, llegó, no perifrástico, perifrástico, ha llegado, suele llegar. Perífrasis verbal. Es el núcleo de un predicado. Bueno, ahí tenemos la frase verbal. Y entonces, ¿qué cosa vamos a ver ahorita? Es la perífrasis verbal. ¿Qué cosa es una perífrasis verbal? Unión de dos o más verbos que constituyen un solo núcleo en el predicado. Lo que hemos visto. Unión de dos o más verbos que constituyen un solo núcleo en el predicado. ¿No? Lo que acabamos de ver. Un solo núcleo en el predicado. Un bloque. ¿Ya? ¿Y qué tiene? Tiene un auxiliar. ¿No? Este es un auxiliar. Verbo auxiliar. Y acá tienes al verbo principal. Verbo principal. Ya, sigamos. Es una unidad sintáctico-semántico. Tómalo en cuenta. La definición primero. ¿Ya? Ahora desarrollamos. Entonces, cuando yo digo tienes que presentar el carnet, tienes que presentar, es una perífrasis verbal. Tiene un auxiliar y tiene un verbo principal. El verbo auxiliar es el que lleva los significados de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Tienes aquí. Tú tienes, él tiene acá. El flexivo, el amalgama. Y el verbo principal puede estar en infinitivo, el verbo principal puede estar en gerundio, el verbo principal puede estar en participio. Tres clases de perífrasis verbal, con infinitivo, con participio o gerundio. ¿Ya? ¿Qué es una perífrasis? Es la unión de dos o más verbos que constituyen un solo núcleo de predicado y es una unidad sintáctico-semántica. Entonces, el auxiliar lleva persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y el verbo principal puede estar en infinitivo. Y ese infinitivo es un verbo transitivo. ¿Cómo sabes que es un verbo transitivo? Ahí
criterios para determinar si un verbo es transitivo. Yo sé que un verbo es transitivo porque puedo preguntar, ¿qué tienes que presentar? Cada vez que yo le pregunte al verbo, ¿qué tienes que presentar? El verbo es transitivo. ¿Ya? Siempre, siempre. ¿Qué tienes que presentar? Otro verbo, a ver, ¿puedo preguntar, ¿qué tienes que viajar? No. ¿Por qué? Porque el verbo viajar es intransitivo. ¿Puedo preguntar, ¿qué ha clausurado? Claro. ¿Por qué? Porque el verbo clausurar es transitivo. ¿Qué está tocando Aníbal? ¿Qué está tocando? Y tú sabes, ¿no es cierto? Los niños poseen una gramática coherente, ¿no? Y siempre pregunta, ¿qué trajiste? ¿No? ¿Por qué? Porque el verbo es transitivo, por eso pregunta. ¿Alguien trae algo? ¿Qué viste? Transitivo. ¿Qué dijiste? ¿No? ¿Qué viste? ¿Qué trajiste? ¿Qué más sabes? ¿Qué dibujaste? ¿Qué lavaste? ¿Por qué? Porque el verbo es transitivo, ¿no? El niño nunca te va a preguntar qué viajaste, ¿no? ¿Qué viajaste? Ningún niño te hace esto, ¿no? ¿Qué viajaste? No. ¿Qué volviste? ¿Qué volviste? Ningún niño habla de esa manera, porque sabe que viajar no requiere de objeto directo, ¿ya? Y si no requiere de objeto directo, ese verbo es intransitivo. Entonces, el verbo principal es transitivo. ¿Por qué más? Porque puedo preguntar con qué, ¿sí? Y también, y también puedo decir que el objeto directo se transforma en lo. Puedo preguntar y el objeto directo lo transformo en tienes que presentarlo o tienes que presentarlo o lo tienes que presentar. Te das cuenta que este verbo es transitivo y exige objeto directo, exige, bueno, ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿todo eso es un verbo? Sí, es un solo verbo llamado verbo perifrástico. Y uno se pregunta, y profesor, ¿y por qué no se puede colocar aquí? Aquí, el lo. ¿Tienes lo que presentar? No, ahí no, aquí. ¿Tienes que lo presentar? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tienes que presentar es una unidad sintáctico-semántico. Sintácticamente es un bloque, mira. Y sintácticamente te das cuenta que el objeto directo va de extremo a extremo. ¿Ya? Por eso que se dice que es una unidad sintáctico. ¿Y por qué semántico, profe? Porque todo esto, ¿qué significa? Significa obligación. Obligación. Predica obligación. Entonces, tienes es un verbo auxiliar y presentar es el verbo principal. Principal. ¿Ya? Principal. ¿Qué más? Se puede decir que el verbo tener se ha convertido, mejor dicho, ha perdido su significado básico. ¿Tienes un lápiz? Sí, préstamelo, pues. ¿Tienes un lápiz? Préstamelo. ¿Tienes un lápiz? ¿Ya? ¿Tienes un lápiz? Lo tienes. Tú sabes que este verbo es un verbo transitivo. ¿Qué tienes? Un lápiz. Y dices, lo tienes, ¿no es cierto? Pero aquí el significado es de posesión. ¿Tienes un lápiz? Posees un lápiz. Lo tienes, lo posees, ¿no es cierto? Pero cuando está dentro de la perífrasis, ha perdido su significado.
Así no podemos decir, pues, alegremente, ¿tienes que presentar el carnet? Sí, lo tienes. No podemos decir alegremente, lo tienes. Lo tienes. ¿Ya? Lo tienes. Porque acá diríamos, lo posees. ¿Tienes que presentar el carnet? Lo tienes, lo posees. No, porque tener ha perdido su significado. Y junto a presentar, ¿qué significa? Perífrasis verbal, unidad semántica, obligación. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Es un garabato, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces el verbo auxiliar lleva persona, número, tiempo y ha perdido su significado original, ¿no? Y junto a presentar, significa todo esto obligación. Obligación. Y es una unidad sintáctica porque el objeto directo se va de extremo a extremo. ¿Y qué hace un chiquito? Solamente cambia el verbo principal y lo convierte en un intransitivo. Tienes que viajar a España. ¿Sí? Entonces, este verbo es intransitivo porque no puedo preguntar qué tienes que viajar. Tampoco puedo decir a España, objeto directo. ¿Cómo sabes? Tienes que viajarlo. Tienes que viajarlo. Sí, lo tienes que viajar. Lo tienes que viajar. No, no se puede hacer esto. No se puede convertir a España en lo. ¿Por qué? Porque no es objeto directo. Tampoco puedo preguntar que tienes que viajar porque España no es objeto directo. Entonces, ¿qué es, profe? Es un complemento circunstancial del lugar. Y la pregunta aquí no es con qué, la pregunta es ¿a dónde tienes que viajar? ¿A dónde? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, para que un verbo sea transitivo, se pregunta con qué. ¿Qué tienes que presentar? ¿Qué tienes que comprar? ¿Qué tienes que leer? ¿Qué tienes que dibujar? ¿Qué tienes que exponer? Ahora otra vez. Esta vez con dos auxiliares. Hace poquito nomás. Acción concluida. Hemos tenido que leer. Entonces te das cuenta aquí, preguntamos, ¿qué hemos tenido que leer? ¿Por qué preguntamos? Porque el verbo es transitivo y el verbo exige su objeto directo. Y el objeto directo, pues sabe que se transforma en hemos tenido que leerlo. O de lo contrario, lo colocas al comienzo. Lo hemos tenido que leer. Y todo esto significa que una obligación que ya terminamos. Hemos tenido que leer. Obligación terminada ya, ¿no? Una obligación terminada. Solamente el primer auxiliar, es decir, el que lleva persona, número, tiempo, modo y aspecto. El segundo no. Y el verbo principal es transitivo. Ahora mira, con gerundio, decimos Aníbal está la guitarra. Aníbal está la guitarra. No. Podemos decir Aníbal toca la guitarra. Sí. ¿Ya? A lo que te quiero decir es que el verbo es perifrástico. Verbo auxiliar, verbo principal. Y el verbo principal es transitivo. Y todo verbo transitivo exige objeto directo. Usted puede preguntar aquí, ¿qué está tocando Aníbal? ¿Qué está tocando Aníbal? La guitarra. Aníbal la está tocando. O Aníbal está tocándola, ¿no? Con dos auxiliares. Acá tienes un auxiliar, acá dos auxiliares y acá tres auxiliares. No, perdón, dos nomás. Dos. Y aquí uno. Por ejemplo, podemos decir Aníbal continúa la guitarra. Aníbal
continúa la guitarra. No, porque el verbo principal es tocar. Aníbal toca la guitarra. Continúa tocando la guitarra. ¿Ves que continúa no tiene un significado por sí solo, sino junto? Aníbal continúa es una acción continua. Puede ser durante días, durante horas, durante años. ¿No? Continúa tocando la guitarra. Debe de estar tocando la guitarra. Mañana tiene una presentación. Sí, yo supongo que debe de estar tocando la guitarra. ¿Por qué supones? Porque mañana tiene una presentación. Debe de estar una probabilidad. Debe de estar tocando una posibilidad. Aníbal está tocando la guitarra. Los auxiliares. Y aquí, con participio, decimos Aníbal a la discoteca. La discoteca ha sido por Aníbal. La discoteca ha sido por Aníbal. No. La discoteca debe ser por Aníbal. No. ¿Ya? Porque el verbo es Aníbal clausura o clausuró la discoteca. Y es transitivo. ¿Qué clausuró Aníbal? La discoteca. Pero clausuró no es perifrástico, pues la perífrasis es Aníbal ha clausurado. La perífrasis es Aníbal, la discoteca, ha sido clausurada. Es una acción que recae sobre la discoteca. Y la discoteca debe ser clausurada. Esta es una perífrasis verbal pasiva. Destaca un sujeto paciente, ha sido clausurada. Activa, Aníbal clausuró la discoteca ha sido clausurada. Bueno, todo eso es el verbo. Bueno, tenemos tres clases de perífrasis, con infinitivo, gerundio y participio. Ahora miremos, ¿eh? Tienes aquí, mira, tipos de perífrasis verbal, clases, lo que ya te dije, con infinitivo, con gerundio y con participio. Siempre fíjate en los auxiliares, ¿ya? Fíjate siempre en los verbos auxiliares. Entonces aquí, una perífrasis verbal bastante conocida es, tengo que mostrar el carnet. ¿Qué significa? Obligación. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo, porque puedo preguntar qué tengo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que mostrar? Otra perífrasis de obligación, hay que leer. Obligación. ¿Qué hay que leer? Más libros. Hay que leerlos. Los hay que leer. Tengo que mostrar el carnet, lo tengo que mostrar. Pero no puedo preguntar qué suele caminar, porque este caminar es intransitivo. Es un sentido habitual, acostumbra a eso, ¿no? Suele caminar. Sentido habitual. ¿Qué debe llegar? Tampoco puedo preguntar qué debe llegar, porque el verbo llegar es intransitivo. Y el debe, acá es obligación. El profesor debe llegar a las 8 de la mañana al aula. El alumno debe llegar a las 8 de la mañana al aula. Es su obligación, su deber. Debe llegar. Pero no puedo preguntar qué debe llegar, ¿no? Porque el verbo es intransitivo acá. ¿Qué puede mover? Si puedo preguntar qué puede mover, porque el verbo es transitivo. ¿Y qué significa puedo mover? Significa capacidad, facultad. El niño ya puede mover la mano. ¿No? O después del accidente, ¿no? El señor ya puede mover la mano. Tiene la capacidad física, la facultad para mover la mano. Voy a escribir. ¿Puedo preguntar qué voy a escribir? Transitivo, voy a escribirlo, lo voy a escribir. ¿Y qué significa? Intención futura. Y aquí otra vez, voy. ¿A dónde vas?
voy a la pre. ¿Sí? Y acá el señor o la señora o el muchacho o la muchacha se está desplazando, ¿no es cierto? Es un verbo que indica desplazamiento, ¿no? De un lugar a otro. Pero aquí significa moverse, voy a escribir un libro. No, tiene el significado de intención futura, junto a escribir. Voy a escribir un libro. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿El próximo año? ¿Dentro de 5 años? Pues está en tu pura intención nomás. Intención, ¿no es cierto? ¿Qué iba a contarle? Transitivo, la verdad. La iba a contar. Iba tampoco significa moverse, ¿no? Sino también intención. Viene a costar. Pedir verbal, aproximación. Y aquí la probabilidad, posibilidad o la suposición. El café ya debe de estar caliente. Probabilidad. Lo dejé hace 5 minutos y supongo, es probable. El café ya debe de estar. Con debe de es probabilidad. En cambio, con debe llegar, es obligación. Y con debe de es probabilidad. Y el verbo principal, llegar, estar. Volví a leer. Repetición, reiteración, ¿no? Otra vez, hacer la acción de leer. Volví a leer. Volver significa que te estás moviendo. Sí, profe, ya estoy llegando ya. Volví. ¿A dónde volviste? A la pared. No es desplazarse de un lugar y volver a ese lugar, sino es que se da la idea de repetición, reiteración, de leer. Acaba de salir. Anterioridad es reciente, hace poquito el ministro acaba de salir. Empezó a llover. Inicio de una acción. Dejó de llover. Parar, ¿no es cierto? Parar, cesar, concluir una acción. Dejó de llover. Son perífrasis que debes conocer. Lo usas, ¿no es cierto? Y con gerundio, estoy leyendo, vengo escribiendo, anda viajando. Anda viajando, acción continua, vengo escribiendo, acción continua, estoy leyendo, acción continua. Luego tienes el participio, es premiada, ha destruido, la carta ha sido destruida, significado pasivo. Bueno, ya viste esto ya. Pero no te duermas, pues. Ahora, en tu PPT había clases, ¿no? Clases, mira, clases de frase verbal. Sabes que hay 2 clases de verbo, ¿no? Clases de verbo. Clases de verbo. Tenías a los verbos copulativos. Copulativo, ¿no? ¿Cuáles eran? Ser, estar, parecer. ¿Ya? Y teníamos otra clase de verbos. Predicativos. Predicativos. Cualquier verbo, ¿no? Como cantar, cantar, llegar, jugar. Entonces, 2 clases de verbos tenemos, copulativos y predicativos. Esto en cuanto al significado. En cuanto al significado, copulativos y predicativos. Si yo tengo un verbo copulativo, tengo una frase verbal atributiva. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Si tengo un verbo ser, estar y parecer, tengo una frase verbal atributiva. Porque este copulativo debe tener un complemento. Pero si tengo un verbo predicativo, tengo una frase verbal predicativa. ¿Ya? Eso depende del núcleo de la frase verbal. Si el núcleo es un verbo predicativo, ¿cuáles son los verbos predicativos?
son los transitivos. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Los intransitivos. Otro verbo es el verbo impersonal. Estos son los predicativos. Transitivos, intransitivos, impersonales. ¿Y cuáles son los copulativos? Ser, estar y parecer. Entonces, una frase verbal atributiva tiene como núcleo a un verbo copulativo. Es, fue, será, ha sido, con perífrasis. Ha estado, con perífrasis. Deben ser, con perífrasis. Van a ser. Ha sido, suele ser. Son verbos copulativos perifrásticos y no perifrásticos. Y un verbo copulativo exige un complemento, pero es un complemento atributo. Y juntos hacen la frase verbal atributiva. ¿Sí? Entonces, el atributo, ya lo vimos, lo puede cumplir una FN. Acá está, ¿no? Frase nominal, o lo puede cumplir una frase adjetiva. Yo digo, ¿y sabes para qué se utilizan los copulativos? Para caracterizar, ¿no? Para definir. Caracterizar, definir, así decimos, ¿no? O asignarle una cualidad al sujeto. Así decimos, el gato. A ver, define lo que es el gato. Ah, el gato es un felino. ¿Ya? El gato es un felino. Le sirve para definir. Por ejemplo, podemos definir qué es la risa. Para un poeta, la risa es, fue, será el lenguaje del alma. Y el lenguaje del alma, pues, es una FN, que está como atributo. Defíneme qué cosa es el sarcasmo. Es, ha sido el refugio de los perdedores. A ver, caracteriza a nuestro amigo, bueno, parece médico con esa bata, una FN. A ver, establece su estado de congresista. Bueno, la congresista está medio distraída. Medio, ¿no? No del todo. Mira su celular y después atiende la sesión, ¿no? La congresista caracteriza su estado, ¿no? En este momento está medio distraída, con una frase adjetiva. Oye, ¿la película qué te pareció? Bueno, ha estado bastante divertida, con un adjetivo. La estás caracterizando, ¿no? Algo subjetivo, ¿no? Para ti será divertido, para otros no. Pero la caracterizas, expresando un estado, ¿no? Bueno, está divertida, ¿no? Y como obligación, los políticos deben ser honestos. Obligación. Como un atributo, deben ser honestos. Deben ser honestos. Esas personas van a ser tolerantes ahora. Van a ser tolerantes. Han sido. La gente suele ser auxiliar y lo principal suele ser generosa en Navidad. Mira, alguna vez has escuchado, mira, cuando dos amigos, ¿no? Se ven en tiempo y su amigo ha tenido un hijito, ¿no? Acompáñame, voy a ir a la maternidad. ¿Y para qué? No, mi señora ha tenido un hijito. ¿Tuyo? Claro, pues. Vamos, pues, te acompaño. Ya. Entonces llega y el papá, ¿no? Se muestra feliz, ¿no? El chiquito ha nacido, ¿no? Está ahí en la incubadora. Con tanto frío, la incubadora es mejor. Y el papá está feliz. Y tu amigo, muy chistoso, dice, oye, tu hijito, es cabezón. Tu hijo es cabezón, dice, ¿no? Como se conocen, se hace broma, ¿no? Sí, puedes al papá, mira, yo soy cabezón, dice, ¿no? Ah, sí, pues. Entonces, quiere disimular, ¿no? Y a las bromas se dejan de lado, ¿no? No te juegues con los hijos, tu hijo es cabezón. Y dice, ¿no? Tu hijo va a ser inteligente. Va a ser muy inteligente, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cabezón, pues.
Entonces, mira, va a ser, pero de aquí a un tiempo, ¿no es cierto? Cuando desarrolle sus capacidades intelectuales, ¿no? Físicas, ¿no? Tu hijo va a ser muy inteligente. Es un atributo, pero de aquí a un tiempo, ¿no? Va a ser. El chiquito está ahí, ¿no? Soportando, ¿no? La broma. El hijito es cabezón, ¿no? Se lo atribuyes, pero aquí también. Una cualidad, un atributo, pero aquí a un tiempo, ¿no? Va a ser muy inteligente. Perifrasirval va a ser, es, no perifrásico. Ha sido, ha estado, la película ha estado, deben ser, van a ser, con perifrasirval. Tengo una perifrasirval copulativa y tengo una FN o una frase adjetival como atributo. Eso es la frase verbal atributiva. Frase verbal atributiva. Núcleo, verbo copulativo. Verbo perifrásico, no perifrásico. Y una FN o un adjetivo. Ahora tenemos a los verbos predicativos. Otra vez, ¿cuáles son? Ya lo sabes, ya te dije. Pero no está, ¿no? Eso es para que no ocupe campo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Son los verbos transitivos. Son los verbos intransitivos. Son los verbos impersonales. Ahí te mandé tu pequeño resumen, supongo que lo has impreso. O grábalo, tienes que grabarlo. Porque aquí una semana va a desaparecer el URL. Porque a veces se llena tanto el archivo de URL que hay que sacarlo, ¿no? Es un verbo predicativo. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dije que el verbo ser no tiene significado? Se dice que ha perdido todo. Usted puede decir, no, es. Y te acuerdas que te dije que acá la pelota es, pone un sujeto y te paseabas con los sujetos, ¿no? La pelota es, mi, mi amigo es, mi amigo es. Decíamos, el gato es. Ah, ¿qué más? El aire es, el viento es, el humo es, el lapicero, la carpeta es. Y te das cuenta que le puedes asignar muchos sujetos. ¿Por qué? ¿Por qué abusas del verbo ser? Todo puede ser verbo. ¿Por qué? Porque es un verbo copulativo. Sirve como nexo. Se dice que ha perdido casi totalmente su significado es. Por eso que usted abusa y coloca cualquier sujeto. Pero a ver, ponle acá un adjetivo. Yo digo acá un adjetivo. Es inteligente. Cuando digo es inteligente, cuando digo es inteligente, este adjetivo está eligiendo el significado ya. Mejor dicho, está eligiendo a su sujeto. Y jamás puede ser, pues, es inteligente la pelota. No puede ser inteligente, no. Pero mi amigo sí. El gato sí puede ser inteligente. Pero el humo, no. La carpeta, no. Entonces, ¿quién ha elegido al sujeto? Es el atributo. Predica el adjetivo. ¿Y qué pasa si le coloco abogado? Ahora que están de moda los abogados. Es abogado. Mi amigo es abogado, bacán. Pero el gato es abogado, no. Entonces se le dice verbo copulativo porque sirve como nexo nada más, casi sin valor significativo. Pero tú di conducía. Este predica y predica que no le puedes colocar cualquier sujeto. La actriz, sí. Pepe, sí. Pero puedes colocar el perro conducía. El perro conducía.
su auto. Un perro puede conducir si lo amarras, ¿no? Si lo amarras al timón, al freno, al acelerador. Pero es difícil, ¿no? Puedes decir, el reloj conducía, el cocodrilo conducía un auto. No, ¿por qué? Porque este verbo predica, tiene significado. No le puedes colocar cualquier sujeto, como así lo haces con ser, estar y parecer. Le puedes colocar cualquier sujeto y te vas a cansar. ¿Por qué? Porque carece de significado, porque este verbo no predica. Está prácticamente vacío de significado. En cambio, te significa cómo tomar. Tomó la leche. El perro puede tomar la leche. El cocodrilo podría ser, ¿no? Pero el reloj no. ¿Ya? La piedra tomó la leche, no. Entonces, estos verbos predican. Por eso le llaman verbos predicativos. Entonces, si tengo un verbo predicativo, tengo una frase verbal predicativa. Y el verbo predicativo puede tener complementos. Por ejemplo, llegaron. ¿A dónde llegaron? A la meta. Un verbo intransitivo. Un verbo intransitivo. ¿Por qué es un verbo intransitivo? Porque no exige objeto directo. No exige objeto directo. ¿Cómo sabes que no exige objeto directo? Porque tiene significado pleno. Llegaron. Ningún chiquito dice que llegaron los atletas. Que llegaron. Que llegaron. No. No. Porque el verbo es un verbo intransitivo. Pero sí puedo preguntar qué conducía. ¿Qué conducía la actriz? Sí, porque el verbo es transitivo. Conducía su auto, conducía su camión, su camioneta. ¿No? ¿Puedo preguntar qué tomó? Sí, porque el verbo es transitivo. ¿Qué comen? Sí, porque el verbo es transitivo. Pero ¿qué llegaron? Intransitivo. ¿Ya? Profe, ¿y a la meta qué cosa es? Es un complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Y la pregunta no es con qué, es a dónde. ¿A dónde llegaron los atletas? Bueno, acá tienes al adjetivo. ¿Te acuerdas el adjetivo? ¿Cómo funcionaba? El adjetivo, complemento atributo. Aquí está medio distraída. Como atributo, deben ser honestos. Adjetivo como atributo. Y aquí, adjetivo como complemento predicativo. La primera predicación, la del verbo. Los atletas llegaron a la cima. La segunda predicación es del adjetivo. Los atletas están agotados, pero recuerda, es un adjetivo. Otro, la actriz, ¿qué hace? Conducía. ¿Qué conducía? Su auto. ¿Y cuál era su estado? Ah, está ebria. Predica el estado. Entonces, tenemos complemento predicativo al adjetivo, que predica sobre el sujeto, su estado. Pero también puede predicar sobre el objeto directo. Aquí, ¿no es cierto? Aquí. Dices, el niño tomó. ¿Qué tomó? La leche. Y la leche, y fría, que es un adjetivo, predica sobre la leche, diciendo su estado. La leche está fría. Los chinos comen. ¿Qué cosa comen? El pescado. ¿Y el pescado cómo está? El pescado está crudo. Está crudo. Entonces, el complemento predicativo, que es la función del adjetivo, puede modificar al objeto directo, la leche está fría, el pescado está crudo, o puede modificar al sujeto. Los atletas están agotados, la actriz está ebria. A ver, ¿qué dicen las muchachas? Al final, suba todo en uno. ¿Cómo en uno? ¿No te envié los resúmenes? ¿O no está ahí? ¿No se ve?
¿Sí? ¿Te lo he pasado? Ahí está. Sí está. Claro, sus compañeros es el atributo, pues. Claro. Ellos son sus compañeros. Porque compañeros es un nombre. Es un nombre. Recuerda que el atributo puede ser una FN o puede ser un adjetivo. El atributo puede ser una FN o puede ser un adjetivo. Y debe ser un atributo con verbos copulativos. ¿Ya? Siempre hay que darle una chequeadita al resumen, porque se nos va de la memoria. ¿Y cómo hacemos para que no se nos vaya de la memoria? Chequeamos el resumen. Por eso que todo el mundo, así sea abogados, presidentes, siempre va con un cuadernito, una hojita para apuntar, ¿no? Cuando hay una conferencia, el abogado, el presidente, cualquier persona siempre toma apuntes, porque la memoria es infiel, muchachos. ¿Ya? Pero cuando tú ya lo sabes, pues, ya, ¿para qué apuntes, no es cierto? Ya lo sabes. Pero no sabemos todo, pues por eso necesitamos apuntes, resúmenes. Entonces, ya me parece que lo hicieron bien, ¿no es cierto? La primera práctica, ¿no? Clase semana 11. ¿Ya? Entonces, lo hicieron bien, ¿no es cierto? Esto lo hicieron bien. Lo hicieron bien, ¿sí o no? Fue, sí lo hicieron bien. Mira, acá está fue. ¿Y qué es? Frase verbal atributiva. Y acá la FN está como atributo. Atributo. Han comprado, acá está, verbo predicativo. Y todo esto es la frase verbal predicativa. Porque tengo un verbo predicativo, comprar, diferente a ser, estar y parecer. Fueron felicitados. Este sí es peligroso, ¿eh? Porque esta es una pasiva, pasiva, pero lo han hallado, ¿ya? No sé si todos, pero algunos ya lo han hallado. Este es predicativo. Viene de una oración activa. ¿Ya? La activa es el director del colegio felicitó a los primos de Enrique. El director felicitó a los primos de Enrique. Los primos de Enrique fueron felicitados. Entonces todo esto es predicado verbal o frase verbal predicativa. Está muy atributiva. Están cantando predicativa, ¿no? Frase verbal predicativa. Han sido, perfecto, ¿no? Frase verbal atributiva. Y han interpretado, ahí está, lo dice Omar, ¿no es cierto? Omar, ¿no? Lo hicieron bien. Ahora mira, mira otra vez. El verbo, ¿no es cierto? El verbo. Definición, es una categoría variable. ¿Y cómo sé que es variable? Aquí está el ejemplo, pues. ¿Por qué es variable? Porque recibe el morfema flexivo, amalgama. Es variable. Y en el sufijo que tenemos, modo, tiempo, número, persona. Por eso que es variable. Varía, se modifica. Y dentro de la frase verbal es el núcleo. El verbo es el núcleo de la frase verbal. Si decimos compró un libro. Compró es el núcleo de la frase verbal. Núcleo. ¿Y qué expresa un verbo? Evento, compró, jugó, lloró. Una acción, ¿no es cierto? O un proceso, ¿no?
o un estado, está triste, está alegre. ¿Ya? Un proceso, se volvió loco, ¿no es cierto? Se volvió loco. Se preocupa, un proceso, ¿no? Y clases de formas verbales. Tienes aquí el personal. ¿Por qué le dicen personal? Porque tiene pues persona, número, tiempo, modo y aspecto. ¿Y por qué le dicen no personal? No personal, porque no tiene pues persona, número, tiempo, modo. Está en infinitivo, en participio, en gerundio, también llamados verboides. ¿Ya? Carecen de forma flexiva, de género, perdón, de persona, número, tiempo, modo y aspecto. No tienen. Está en infinitivo, participio y gerundio. Y estudiaba, tienen la forma verbal, ¿no es cierto? Conjugada. Y luego tenemos al modo. Mira, el modo. Modo. Indicativo. Expresa la actitud del emisor de manera objetiva, real. Subjuntivo. Expresa los hechos como irreales. Orden. ¿Ya? El modo, tú conoces, ¿no es cierto? A ver, tú conoces, a ver, mira, mira, no te pierdas, ¿ya? Mira, dices, cuando dices cantó, ¿no es cierto? ¿Qué hay en este sufijo? ¿Cómo se llama? Morfema flexivo amalgama, ¿no es cierto? Morfema flexivo amalgama. El amalgama. ¿Y qué hay acá? Persona, ¿qué más? Número, tiempo. Persona, tercera persona. Número, singular, tiempo pasado. Persona, número, tiempo, modo y aspecto. 5 significados. Persona lo conoces, ¿sí o no? Número, lo conoces. Tiempo, lo conoces. Lo que no conoces muy bien, pero sí lo hablas, es el modo, es el aspecto. ¿Ya? Si te digo cantó, profe, cantó, tercera persona, pues, profe. Número singular, pues, profe. Profe, ya pues no ofenda. ¿Qué más? Cantó tiempo, pasado, ya ve, profe. Y modo, que cantó bonito, cantó mal. ¿Dónde está el adverbio? No hay modo. ¿Qué es modo, profe? Aspecto. El aspecto del cantante. No. Entonces, esto es lo que vamos a ver, modo y aspecto, porque persona, número, tiempo, tú lo detectas fácilmente porque hablas lengua española. Pero el modo y el aspecto, ¿qué cosa es? Esa es la pregunta. Entonces, el modo es la actitud del emisor ante los hechos. ¿Cómo ve los hechos? ¿Cuál es tu actitud ante los hechos? Si tú lo ves como real, utilizas el modo indicativo. Ricardo lee un ensayo. Y de pasadita, verbo transitivo. ¿Qué lee? Transitivazo, profe, transitivazo. ¿No? Transitivo. ¿Qué compró? Transitivo. ¿Pero qué fueron? No se puede. Es un verbo intransitivo. No puedo preguntar qué fueron. ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? No. Porque el verbo es ir, es intransitivo. Bueno, al margen de eso, si yo veo el hecho como real, utilizo el modo indicativo. Ricardo lee, compró, fueron, hecho real, modo indicativo. Modo subjuntivo, veo los hechos como posibilidad, como probabilidad o como un deseo. Has escuchado una vez, ¿no? Cuando estábamos ahí en las clases, ojalá llegue temprano, ¿no? Ojalá llegue temprano. Llegaste temprano, no se sabe si vas a llegar temprano, pero tú estás diciendo que quieres un deseo, que este hecho se realice. Yo quiero llegar temprano, ojalá llegue temprano, pero es irreal,
¿Por qué? Porque es un deseo. No se sabe si este hecho se va a realizar. ¿Ya? ¿Dónde más está el subjuntivo? No solamente en el deseo, también está en la duda, en la probabilidad. Con deseo, ojalá obtenga un premio. ¿Obtendrás un premio? No se sabe. Quizás, tal vez viaje el sábado. No estás afirmando. Quizás, tal vez, hay una probabilidad, ¿no? Posibilidad. Hay una duda. Quizás viaje. Entonces, en la duda, en el deseo, en la probabilidad, está el modo subjuntivo. Me gustaría que vinieras. Ojalá vinieras. Ojalá viaje. Ojalá obtenga. Ponle ojalá a cualquier verbo y si se siente bien, es subjuntivo. Pero si se siente mal, es cualquier cosa. Alguien dice, ojalá lee ensayo, ojalá lee un ensayo, ojalá lee, no, ¿ya? Porque ese es indicativo, Ricardo lee. Ojalá compró, no, ojalá fueron, no, pero ojalá viaje, sí, ojalá obtenga, sí, ojalá viniera, sí, ¿por qué? Porque son hechos irreales. Y aquí el imperativo, orden, exhortación, organiza los archivos, ingresen al aula virtual, firmen. ¿Ya? Mira, ¿qué tenemos aquí? Tiempo, persona, número. José descansa. Tiempo, presente. Raúl escribió, pasado. Viajará, futuro. Persona, yo trabajo, tú trabajas, ella canta. Yo trabajo, primera persona. Tú cantas, segunda persona. Indica persona el verbo. Y número, redactas. Y si no estuviera, tú como eres hablante de la lengua española, te das cuenta, ¿no? Redactas. Yo redacto, tú redactas, tú, sujeto, aquí está, tú, teje. Él teje, o ella teje, por el sufijo, ¿no? Por el morfema ofensivo amalgama. Haz, comer, coman, comen. Tercera persona plural, ellos o ellas. Ellos o ellas, ¿no es cierto? Entonces, tiempo, persona, número. ¿Qué hemos visto anteriormente? El modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Ahora miremos el aspecto. ¿Ya? El aspecto tiene que ver con el hecho, con la realización verbal. Si el hecho está concluido, perfectivo. Perfectivo, ¿qué es? La acción concluida, concluido. ¿Y qué es el imperfectivo? En desarrollo. ¿Ya? En desarrollo. Acción en desarrollo. Acción continua. Concluido. El aspecto en el pasado. Juan comió. Acción terminada. ¿Lo ves? ¿No? ¿Ya se lo comió? Los niños han jugado. Cada vez que tengas ado, ido, to, so, cho, con el auxiliar habría ido, han estado, ¿ah? Siempre la acción va a ser terminada, ¿ya? Entonces aquí ha escrito, ¿no es cierto? Acción concluida. Ha, ha impreso, acción concluida. Ha impreso, han jugado, ha escrito. El cho ha dicho, pues, ha dicho. Todos ocho, ha oído, todos ocho. Como auxiliar indica que la acción ha concluido. Han abordado. Entonces tienes el pasado perfectivo, comió, acción terminada. Uy, perfectivo terminado, ¿no? Acción terminada. Y no terminado, no terminado.
o si quieres, en desarrollo, ¿no? En desarrollo. ¿Ya? Ahora mira, un pequeño ejemplito, ¿no? Un pequeño ejemplito. Tú dices esto. Cuando, cuando llegué, cuando llegué, acción concluido. Cuando llegué, ¿a dónde? A mi casa. ¿Qué pasaba ahí? Cuando llegué a mi casa, acción concluida, perfectivo, ¿no? Ella escribía. O sea, en ese pasado, concluido, llegué a mi casa, en ese momento, en el pasado, ella escribía. Y ahí tienes IA. ¿Qué más? Y Julio pintaba. Ella escribía una carta y Julio pintaba. En el pasado, IA guiaba acción en desarrollo en el pasado. En el presente, Julio pinta, Julio pinta la pared, ¿no? Julio pinta la pared, pinta en estos momentos, se está pintando, ¿no? Y si quieres colocas la perífrasis en desarrollo, está pintando la pared, pinta la pared. O en el futuro, Sara comprará un vestido, no se sabe ni cuándo va a empezar ni cuándo va a terminar. No perfectivo, comprará. Estás asimilando. Ya, ahora miremos pequeña práctica. Tienes que ver la pregunta. Modo, aspecto, son diferentes. No me vas a poner, escribió, verbo transitivo, en modo. Está muy bien que es transitivo, pero está pidiendo el modo. A ver, tú mismo eres, a ver. Perfecto, lo terminaste, ¿eh? Escribió indicativo, jugaban indicativo, imperativo en tres. Llegué, subjuntivo, viaje, subjuntivo. Leían, imperativo es leían. No será ni. Ah, el imperfectivo, bien, discúlpame, el imperfectivo, ¿no? ¿Ya? Leían. Han redactado perfectivo. Imperfectivo, está estudiando, ¿no es cierto? Están escuchando. Ellos han cosechado perfectivo. Ya ves, tú sí sabes. El otro salón sí estaba un poquito. Entonces voy a avanzar más rápido, ¿no? Mira, ahora, mira la número, frase verbal, ¿no es cierto? Copulativo, ser, estar, parecer. Y pseudocopulativos, permanecer, ¿no? ¿Y cuáles son los predicativos transitivos? Entonces, basta con que tú le pongas lolas o preguntes, ¿con qué? Y dices, ¿qué trajo? ¿Qué entregó? ¿Qué escribió? ¿Qué llevó? ¿Qué devolvió? ¿Qué comunicó? ¿Y qué felicitó? La otra pregunta es, ¿con a quién? ¿A quién felicitó?
¿Ya? Entonces, transitivo. Tú le haces una pregunta al verbo de dos maneras, ¿con qué o a quién? Es esto la pregunta, ¿no? Mira, tú decías esto, ¿no es cierto? Mira, decías, ¿no? Mira, mira, Pepe, Pepe vio el accidente, vio el accidente. ¿Ves acá? Vio, Pepe vio María. ¿Podemos preguntar, ¿Pepe vio María? No, ¿no es cierto? No. Entonces, este verbo es transitivo. Cuando es cosa, va sin A. Pero cuando es una persona, es con A. Es con A. Es con A. ¿Ya? Cuando es persona, es con A. Entonces la pregunta es, ¿este verbo es transitivo, sí o no? Verbo transitivo. Se la pregunta aquí, si es cosa, es que vio. ¿Qué vio Pepe? ¿Qué vio Pepe? Un accidente, objeto directo, verbo transitivo. Pero si es persona, ya no va a ser con qué vio, sino a quién. ¿A quién vio Pepe? ¿No es cierto? ¿A quién vio? Entonces, para que tú sepas si un verbo es transitivo, pregunto, ¿qué vio Pepe o a quién vio Pepe? Nada más. Y hay otro criterio, colocarle el olas, tráelo, entrégalo, escríbelo. Si fuera carta, escríbela, llévalo, devuélvelo, comunícalo, felicítalo. Si es varón, felicítala. Si es mujer. Ahora, el intransitivo no le puedes preguntar con qué. ¿Qué va? ¿Qué viajó? ¿Qué descansó? ¿Qué murió? ¿Qué llegó? ¿Qué salió? No se puede hacer la pregunta con qué viajó, qué fue, el verbo ir, ¿no? Ahora, tampoco puedes colocarlo el o, el as, viájalo, va, ir, voylo, ve, anda, ve, de ir, ¿no? Velo. No se puede con ir, ¿no es cierto? Tampoco con descánsalo, descánsala, muérelo, muérela, llégala, salir, sálelo, sálela. No se puede hacer la pregunta, ni tampoco le puedes agregar el olas, porque es un verbo pleno, no necesita objeto directo. En cambio, entrega, ¿qué entregas? ¿Qué escribes? Necesita objeto directo. El impersonal es llover, ¿no? ¿Sabe por qué le llaman impersonal? Porque no tiene sujeto. No tiene sujeto. ¿Ya? Está hacer, haber, llover, graduar. Ahorita vemos el verbo hacer y haber, impersonal, ¿no? Ah, lo vemos ahorita, ¿ya? El impersonal, ¿ya? Vamos a verlo. El impersonal. Aquí está, aquí está. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los verbos predicativos? Ya te lo dije, tienes que tener memoria. Los verbos predicativos son los transitivos, los intransitivos, intransitivos y los impersonales, impersonales. En tu resumen está, acá no lo quería escribir porque se llena de palabras, pero ya acuérdate. Entonces, mira, un verbo impersonal es nevó.
No tiene aquí, mira, intransitivo. Pepe está huyendo de la cárcel. Pero de la cárcel es un circunstancial del lugar. ¿De dónde, no? Pepe viajará a Italia. Pepe estornudó en el cine. Son verbos intransitivos porque no exigen objeto directo. No exigen objeto directo. ¿No? ¿No? Nadie dice, pues Pepe está huyéndolo. Pepe viajará. Pepe lo viajará. Pepe lo viajará. No, profe, la viajará. Tampoco. Pepe lo estornudó. Pepe la estornudó. No. No puedo colocarle el lo, las. Tampoco puedo preguntar, ¿qué está huyendo Pepe? ¿Qué está huyendo Pepe? ¿Qué viajará Pepe? ¿Qué estornudó Pepe? No, por eso que es intransitivo. Aquí no he puesto el complemento predicativo, ¿no? No he puesto, porque no, pues. En el otro sí le he puesto, ¿no? Estos son intransitivos. Ahora tenemos los impersonales. Pepe nevó. Pepe está nevando. No. No tiene sujeto, pero está marcado para tercera persona. Ahí congelado está, dando cuenta de que algo sucede allá afuera. Nevó en Huaraz. Nevó. ¿Te acuerdas que era nevó? Morfema flexivo. ¿No es cierto? Acá está tercera persona singular, dando cuenta de un hecho. Está congelado ahí, pero no cambia. Yo nievo, tú nievas. Es impersonal aquí. Con perífrasis, ha estado nevando en Huaraz. El verbo principal es nevar, auxiliar, estado, a auxiliar. Son verbos impersonales, y ahí tienes más, ¿no? Llovió, tronó, relampagueó, lloviznó, garbuó, y aquí está el hubo. Mira, hay, hubo, habrá disturbios en el estadio. Mucha gente suele colocarle plural, ¿no es cierto? Habrán disturbios en el estadio. Hubieron disturbios en el estadio. Pero aquí no le sale, ¿no? Hayan disturbios. Aquí no puede. Pero sí dice, ¿no? Hubieron disturbios en el estadio. Habrán disturbios en el estadio. Han habido disturbios en el estadio. Suelen haber disturbios en el estadio. Pueden haber. ¿Y sabes por qué le colocan la tercera persona plural en el verbo? Porque la gente piensa, ¿no? Porque es automático, ¿no? Automático colocarle sujeto al verbo. La gente piensa que disturbios es el sujeto. Por eso lo hacen concordar. Habrá disturbios. Así como dices, él juega, dices, ellos juegan. No le colocas ahí, él juega y concuerdas, ellos juegan. Así también la gente tiene en el cerebro metido la concordancia. Por eso dicen, habrán disturbios, hubieron disturbios, han habido disturbios, suelen haber disturbios. Piensa que disturbios es el sujeto, pero no es así. Debe estar congelado. Hay, hubo, habrá. Ha habido disturbios. Suele haber disturbios. Puede haber disturbios. Profe, ¿qué cosa es disturbios? Es un nombre. Es una FN, objeto directo. Y tú sabes que el objeto directo se transforma en las. Los hay. Los hubo en el estadio. Los ha habido en el estadio. Los suele haber en el estadio. Los puede haber en el estadio. Disturbios es el objeto directo. Y el verbo es impersonal. Ha habido. ¿Cuál es el verbo principal? El principal es haber, pues. ¿No es cierto? Así como dices, ¿no? Pepe vio a Ana. Pepe vio a Ana. ¿Ya? Pepe vio a Ana.
Así como dices Pepe vio a Ana, Pepe vio a Ana, con perífrasis, Pepe ha visto a Ana. ¿No es cierto? Acá dices, habrá disturbios, hubo disturbios, con perífrasis, ha habido disturbios. Y el verbo principal es habido, y el auxiliar ha habido. El verbo principal es haber, y el auxiliar suele haber, puede haber. Y hace frío, ha hecho frío. Puedes asignarle un sujeto, profesor, sí, Diosito hace frío. Dios ha hecho frío. No, no hay sujeto. Se comporta como impersonal y debe estar en tercera persona singular. ¿Ya? Hace frío. Es muy tarde. ¿Quién es muy tarde? Simplemente te das cuenta de lo que sucede ahí afuera. Hace frío. Pero puede ser personal. ¿Cuándo es personal? Cuando tú dices, ¿no? Es, es inteligente. Y acá no es impersonal. Aquí no se comporta como impersonal, porque yo puedo decir, pues, ella es inteligente. Él es inteligente. ¿No es cierto? Pero es impersonal cuando digo, es muy tarde. Ya es tarde. Es muy tarde. No hay un sujeto. Se comporta como impersonal o como personal. Ella es inteligente, él es muy inteligente. Y el verbo hacer, en este contexto, es impersonal. Aquí es impersonal, ¿no? Pero si yo digo, hace, hace su tarea, ¿quién hace su tarea? El muchacho hace su tarea, el profesor hace su tarea, el congresista hace su tarea, él hace su tarea, él la hace. Entonces aquí es personal. En cambio, cuando ha hecho frío, hace frío, se comporta como impersonal, pero aquí como personal. Él hace su tarea. Entonces ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Ahora mira, aquí, creo que ya lo saben, ¿no? Porque ya he visto que muchos lo hacen. Entonces, mira, un verbo transitivo origina una oración transitiva. La SUNAT clausuró al estadio, perdón, el estadio, ¿no? Y ahí está. Este tipo de oraciones, a este tipo de oraciones se le llama oración activa. ¿Por qué activa? ¿Por qué es activa? Porque tiene un sujeto que hace la acción, así, hace la acción. ¿Y quién sufre la acción? Es el objeto, el estadio. La SUNAT clausuró el estadio. Con perífrasis, la SUNAT ha clausurado el estadio. Con perífrasis, intención, la SUNAT va a clausurar el estadio. Obligación, la SUNAT debe clausurar el estadio. Activa, porque hay un agente. Y este verbo es un verbo transitivo, predicativo. ¿Ya? Pero también puede pasar a una activa, de activa a pasiva. Oración pasiva. ¿Y cuándo obtengo una oración pasiva? Cuando tengo una perífrasis verbal pasiva. Esta es la perífrasis verbal pasiva. Perífrasis verbal pasiva. ¿Ya? Perífrasis verbal pasiva. Si yo digo, la SUNAT clausuró la SUNAT clausuró el estadio, la pasiva va a ser, el estadio fue clausurado por la SUNAT. Si yo digo, la SUNAT ha clausurado el estadio, la pasiva va a ser, el estadio ha sido clausurado por la SUNAT. Si yo digo, la SUNAT va a clausurar el estadio va a ser clausurado por la SUNAT. Obligación, la SUNAT debe clausurar el estadio, la pasiva va a ser, el estadio debe ser clausurado. Esta perífrasis verbal pasiva da cuenta de un sujeto pasivo que sufre la acción. Entonces, la activa y la pasiva son de predicado verbal, porque tienen un verbo predicativo.
¿ya? Y el agente es opcional. Es opcional. Yo puedo decir, el estadio fue clausurado ayer. El estadio fue clausurado ayer. No tengo la obligación de colocar a un agente. Porque el enunciado se entiende. El estadio fue clausurado ayer. Y no requiere de objeto directo ya. No requiere. En cambio, cuando yo digo la SUNAT clausuró, tú preguntas, ¿qué clausuró la SUNAT? ¿Qué ha clausurado la SUNAT? Requiere su objeto directo. La SUNAT va a clausurarla. La SUNAT la ha clausurado. Y todo lo demás. Entonces, el agente es opcional. Si no lo ves en la oración, simplemente colócale por alguien. Si le puedes colocar por alguien, es porque este es perífrasis, pasivo. Ya. Entonces, miremos tus ejercicios. ¿Sabes que la próxima semana es preposición, conjunción y adverbios? No es un tema muy difícil, suficiente con 1 hora y 20, ¿no? Y una media hora podemos ir desarrollando tus otros ejercicios de otras semanas, ¿no? ¿Ya? Mira, el impersonal, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Aquí está, mira, verbos predicativos. ¿Cuáles son? Transitivo, intransitivo e impersonal. Y el copulativo. Ser, estar, parecer. Ya. Dice, ¿en cuál de las siguientes oraciones hay verbo copulativo? ¿En cuál de las siguientes oraciones hay verbo predicativo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es subrayar el verbo. Perífrasis, no perífrasis. Eso es lo primero. Y después ver copulativo o predicativo. Tienes que ver el verbo principal. A ver, tú mismo eres, a ver. Predicativo, ¿no es cierto? Predicativo. Predicativo. 1, predicativo. 2, copulativo. En 3, ahí la pregunta es 4. Habría 2 respuestas. Ese es el problema con la pasiva. Ya está, ¿no es cierto? Ya está, ya. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, mira, otra vez, cuando me digan copulativo, ¿qué me van a colocar? Perífrasis. Profe, aquí ha sido, está. Profe, hay 4 respuestas. Llamen a la central, no se han equivocado. Verbo copulativo, profe. Ser, ser, estar, ser. 4 respuestas. ¿Qué más, profe? ¿Así está la pre? No. ¿Cuál es la, digamos, con lo que te quieren sorprender? Te quieren sorprender con la pasiva. Este es el verbo. Viene de una oración, esta es la perífrasis verbal pasiva. Perífrasis verbal pasiva, ¿sí o no? ¿Y de dónde viene? Viene de una oración activa. Acá, el gerente. Aquí, la activa. Esta es la pasiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Miguel fue elogiado por el gerente. Este es el agente, ¿no es cierto? O sea, acá, el gerente
el gerente elogió. El gerente elogió. ¿A quién? A Miguel. El gerente elogió a Miguel. ¿Y qué es elogió? Verbo predicativo. Verbo predicativo. Y si lo paso a pasiva, Miguel fue elogiado por el gerente. ¿Ya? El verbo fue elogiado y es predicativo. Así está en pasiva, el verbo es predicativo, porque Miguel sufre una acción, digamos, ¿no? Miguel fue elogiado por el gerente. Entonces, verbo predicativo. La activa y la pasiva es verbo predicativo. Lo mismo pasa aquí. Hasta aquí es tu perífrasis verbal. El ladrón, sujeto pasivo, sufre la acción. Perífrasis verbal pasiva. El ladrón ha sido capturado por 2 policías. ¿Cómo será la activa? La activa será 2 policías, 2 policías, 2 policías, aquel verbo, han capturado al ladrón. 2 policías han capturado al ladrón. 2 policías, sujeto, capturado, verbo transitivo, al ladrón, objeto directo. Oración activa. Pasa la pasiva, el ladrón ha sido capturado. Porque si el verbo es, ha capturado, la pasiva va a ser pues, ha sido capturado. Y todo esto es la pasiva. Entonces, verbo predicativo, ¿no? Porque el verbo es predicativo. ¿Ya? Y así te van a querer sorprender con fue elogiado y ha sido capturado. Otra cosa es decir, pues, el ladrón ha sido ¿qué? Ha sido inteligente, ¿no? El ladrón ha sido inteligente. Son inteligentes, pues. Pero son inteligentes para lo malo, pues. Pero no son tan inteligentes porque después de tiempo lo chapan, ¿no es cierto? Lo capturan, pues. El ladrón ha sido inteligente. Ha sido muy inteligente. ¿Ya? Aquí sí es copulativo, pero no es ha sido. El verbo es todo esto. Capturado por alguien. Y acá el verbo es está curando. Está curando al niño. Lo está curando. La enfermera está curándolo. Lo está curando. Y me quedo con la 2. Será administradora. Es administradora. Y administradora es una FN. Atributo. Ya, ahí está, mira. En verbo predicativo. ¿Te acuerdas cuáles eran los verbos predicativos? Transitivos. Intransitivos. Impersonales. Entonces busco un verbo predicativo. Y aquí está. Los viajeros han llegado. Esta es la respuesta. En cambio acá es copulativo. Es. Elena es dueña. Será la dueña. Fue la dueña. Pasa los otros verbos para que te des cuenta, ¿no? Son bravos, copulativo, ¿no? Deben ser, con perífrasis verbal. ¿Te acuerdas? Tú deben ser, deben ser. Y esto es solidarios. Ella es solidaria. Esta es una frase adjetiva. Adjetiva como atributo. Más solidario. Ahora miremos la número aquí. Según el lexema, ¿no es cierto? Regular, irregular. Regular es cuando a la raíz se le agrega los sufijos. ¿No es cierto? Se le agrega sufijos como hablo, hablas, yo hablo, o él habló, ¿no? Bueno, yo hablo, tú hablas, él habla. La raíz se mantiene, el lexema se mantiene. Solamente varía
los sufijos para indicar persona, número, tiempo, modo y aspecto. Pero son irregulares cuando la raíz cambia. Pensar, pienso. Ya la raíz varió. Contar, cuento. Tener, tiene. Varía la raíz. Venir, viene. Cuando varía la raíz, es irregular. Luego tienes no defectivo, ¿no? No defectivo es cuando el verbo presenta su conjugación completa. Presenta en indicativo, subjuntivo, presente, pasado, futuro, imperativo. Tiene completito. Tú buscas tu diccionario, pones cantar y lo conjugas. Ahí en el diccionario, real.es tiene para conjugar, ¿no? Y cuando lo conjugas, aparece completito, con todas las personas, con todos los tiempos, en todos los modos, completito. Pero hay verbos defectivos que no tienen completa su conjugación. Por ejemplo, yo balbusco, no se dice, ¿no? Yo balbusco. Yo empederno, ojalá empederno. No tiene completo. Yo ataño solamente está para tercera persona, singular y plural. Este tema te atañe, estos temas te atañen. Está simplemente para tercera persona, singular o plural. Nada más. Pero no tiene yo ataño, tú atañes, no lo tiene. Tú revisas tu diccionario y lo ves completito, le falta un juego. Le falta un juego de conjugación. Luego tienes en 14, a ver, auxiliar, principal. Tienes que viajar, está leyendo, fueron llevados, suelen caminar. Bueno, el verbo principal puede estar en participio, en infinitivo o gerundio. Aquí está, ¿no? Bueno, acá está, ¿no es cierto? Y el auxiliar, pueden haber muchos auxiliares. Han comprado, tienen que, y todo lo demás. Luego tienes el ejercicio 4, a ver. A ver, mira el ejercicio 4, a ver. Verbo predicativo. ¿Cuál es la clase de verbo predicativo? Ah, ya. ¿Te acuerdas? Transitivo, intransitivo, impersonal. Los verbos predicativos ya debo tener una memoria. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Ah, los intransitivos. Intransitivos. Otro verbo predicativo son los impersonales. Otro verbo predicativo son los transitivos. Ahí está. Entonces, cada verbo, bueno, ya lo hicieron, ¿no es cierto? Perfecto. Transitivo. Perfecto. Llovió, impersonal. Caminó, intransitivo. Perfecto. Regular. Bien. Devenir. Vinieron. Irregular, ¿no es cierto? Claro. Devenir. Vinieron. Cambió la raíz. Dormir. Duerme. Irregular. Yo comunico, tú comunicas, solamente se modifica esto. Y la raíz se mantiene. Y ya está. Perfecto, ¿no es cierto? Y otra vez, ¿cuándo sé que es un verbo predicativo? Cuando es transitivo. ¿Puedo preguntar, ¿qué llegaron los pasajeros? No, no. Por lo tanto, es un verbo intransitivo. ¿Puedo preguntar, ¿qué escribió? Sí, transitivo. ¿Qué escribió? Sí.
¿Qué llovió? Y dices, impersonal, ¿no es cierto? Impersonal. Y aquí, ¿qué caminó? No, por lo tanto, intransitivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Según su lexema, ¿no? Trabajo, este es regular, pues, ¿no es cierto? Regular. Se modifica solamente el sufijo. Venir, vinieron. De venir se transformó. Esto es irregular. Dormir, duerme, irregular. Comunicará, comunico, comunicas, regular. Pues sí sabes, ¿ah? Eso es bueno. Mira, con infinitivo, ¿no? Ya vimos la perífrasis verbal, ¿no es cierto? Con infinitivo. Tienes que salir, suele ir, es estimado, han preparado, estaban jugando, estaban leyendo. Mira aquí, esta tremenda perífrasis verbal. Tienes que volver a pintar. Obligación reiterada. Otra vez me obligan a pintar. Tienes que volver a pintar la pared. Tienes que volver a pintarla. La tienes que volver a pintar. Transitivo. Verbo transitivo. Ahora miremos. Mira, me están pidiendo qué oraciones presentan perífrasis verbal. ¿Y qué voy a pensar? Primero, yo debo conocer cuáles son las perífrasis verbal, cuáles son los auxiliares más conocidos en perífrasis. Porque no toda secuencia de verbos es perífrasis. Entonces, con esa idea, y recuerda que el verbo auxiliar ha perdido su significado original, ¿no? Su significado originario lo ha perdido casi totalmente. Y solamente lleva persona, número, tiempo, modo. Ya, mira. Entonces, con esas pequeñas ideas, porque son pequeñas ideas, tú comienzas a desarrollar tu ejercicio. Ah, tú sí sabes. ¿Y cuáles son los sospechosos que no son perífrasis? Tú sí sabes bastante, ya es suficiente. Perfecto, Whitney, ¿no? Tú sí sabes. Bueno, tú sí sabes. Oh, oh. Bueno, entonces, tú sí sabes bastante. Mira, han ingresado. Perífrasis verbal, auxiliar, este es conocidazo, ¿sí o no? Y ha oído otros ocho. Están estudiando. Otra vez, auxiliar, verbo principal, verbo principal. Has has debido asistir. Dos auxiliares. Debido, debe escribir, debe de llegar, debe es auxiliar, has debido. No tendría sentido, jóvenes, si digo esto. Si digo, Miguel, ¿qué? Has debido a la conferencia? No tiene sentido. El verbo es todo esto. Yo digo, Miguel, asiste a la conferencia. Miguel, debes asistir a la conferencia. Has debido asistir a la conferencia. Y luego va a trabajar en Brasil. Se supone de acá un par de semanas. Fue comprada, la pasiva. Y aquí están los que
Me van a querer sorprender. Este tiene significado. La pregunta es, ¿hay auxiliares con desea? No. ¿Hay auxiliares con espera? No. ¿Hay auxiliares con sugiero? No. Pero sí hay auxiliares con han, están, has, debido, va, fue. Este verbo tiene significado. El jardinero desea. ¿Qué desea? Una gaseosa. ¿Qué desea? Un café. ¿Qué desea? Hacer esto. Aquí hay dos predicaciones. El jardinero desea eso. El jardinero lo desea. ¿Ya? Hacer eso, ¿no? Lo mismo pasa con le sugiero. Le sugiero eso. ¿Ya? Le sugiero, ¿no? Que hagan esto. Leer. Hay dos predicaciones. Yo sugiero, ¿no? Algo. Que ustedes lean esta enciclopedia. Y aquí, ¿qué esperas? Yo espero algo. Espero eso. Obtener un préstamo. Ese es objeto directo. Obtenerlo, ¿no? Entonces aquí hablamos de oración subordinada sustantiva en función de objeto directo. A eso le llaman eso, proposición subordinada sustantiva, objeto directo. Proposición subordinada sustantiva, objeto directo. Y proposición subordinada sustantiva, objeto directo. Bueno, aquí iremos tus cuatro preguntas, ¿ya? Tus cuatro preguntas. Ahí. La pregunta 3. Si me están pidiendo frase verbal, ¿qué voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es ubicar al verbo. ¿Hasta dónde es mi verbo? Y si veo un verbo copulativo, frase verbal atributiva. Si veo un verbo predicativo, la frase verbal es predicativa. A ver, te estás paseando. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? La C. En 2 es la D, ¿no es cierto? Ya, perfecto, ¿no? Perfecto. A ver, la 7. Perífrasis verbal. 1 y 3, ¿no? La de obligación, tienes que exponer. Y serán condecorados. Claro, 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3. 1 y 3. El último, a ver, la 10. Esto parece que fuera difícil, ¿no? Pero te lo ponen para que tú no tienes mucha cosa. Voy a analizar mucho. Analízalo 1 minuto y medio, 2 minutos. Si te parece muy difícil, déjalo para el final, pues. Pero no lo desestimes, ¿ya? Analízalo. Y te vas a dar cuenta que es sencillito. Te van a asustar nomás con ese tipo de preguntas. Bien, chicos, otra vez estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. La próxima clase es sobre conjunciones, preposiciones y adverbios. Eso es más sencillito. Eso podemos avanzarlo en 1 hora y 20 nada más. Y lo demás hacemos un pequeño repaso, Juan. Bueno, chicos, ahí tienen tarea. Bueno, hay que hacer la obligación, ¿no? La pre obliga a hacer una encuesta. Bueno, descansa, gracias por tu paciencia. Ya, como te digo, la próxima clase es conjunción, preposición y adverbio. Es un tema que se puede hacer en 1 hora y 20, ¿no? Y después hacer las prácticas que tienen adicionales ahí.
pero tienes que hacerlo, si no, no se aprende, ¿no? En la práctica. Ya, Miguel, muchas gracias por tu paciencia, Miguel. Uy, me equivoqué.